El día de hoy estamos por ver una nueva serie de terror analógico sobre uno de mis temas favoritos. La descripción del video nos da la bienvenida con un poco de contexto. Las extrañas cintas de M. Rojo, unas peculiares criaturas que están aterrando al mundo. Esta serie de terror se encuentra dividida en 2 temporadas, y hoy tú vas a ver junto conmigo la primera temporada. Pero antes recuerda suscribirte, comentar o compartir, y deja tu like. Será una gran ayuda para el canal. Sin más introducción, iniciemos. En octubre de 1997, las autoridades de Chicago habían detectado una serie de problemas en las alcantarillas, poniendo en alerta a las autoridades de Chicago sobre una posible red de tráfico colombiana conectada con una prisión en Chihuahua, México. Pero eso no fue lo más extraño de todo esto, porque durante las investigaciones se detectaron residuos de origen desconocido, lo cual pudo ocasionar un bloqueo en la zona 71 del desagüe, el cual funcionaba anteriormente para procesar materiales de la época de 1960. El Departamento de Defensa de Chicago formaría un equipo para que investigara los extraños sucesos, ya que la Policía Estatal de Wyoming reportaba el avistamiento de una plaga de criaturas desconocidas para la ciencia moderna. Esto se hizo obvio durante los estudios realizados a material biológico encontrado en los túneles, el cual presentaba una alta cantidad de una sustancia, la cual era capaz de acoplarse a organismos vivos, incluyendo a los humanos. Se decidiría enviar un equipo militar especializado para investigar lo que estaba pasando en el subsuelo de Chicago, ya que temían que alguna enfermedad desconocida se fuera a propagar, contaminando los ríos. Marzo de 1997. Varios lugares en los cuales se tenía una piscina instalada fueron cerrados. Esto debido a que habían fallos en los sistemas de limpieza y drenaje. Después de que las piscinas fueran clausuradas, se encontró en las mismas una sustancia viscosa y de coloración amarilla, además de extrañas esferas de tamaños, desde el de una esfera de golf hasta del tamaño de una cabeza humana. Algunas de estas esferas serían retiradas y tiradas a la basura, pero algunas otras serían devueltas al sistema de alcantarillado. Sin embargo, la información más importante vendría de parte de las cámaras de seguridad, ya que estas mostrarían más directamente qué es lo que se está formando en ellas. Subterráneo. Centro de Servicio de Alcantarillado. 18 de octubre de 1997. 11 de la noche. Pasillos que conducen a la zona 71, aún conectados a la red eléctrica. 11 y 23 de la noche. Bomba de agua del cuarto piso. 11 y 56 de la noche.
Primera fotografía del equipo militar, llegando al cuarto piso del antiguo sistema. Se encuentran con una de las piscinas de contención, llena de una sustancia similar a las piscinas de los hoteles clausurados a las 12:22 de la noche. Fotografía tomada en uno de los desagües del Parque Rogers, en Michigan, noviembre 2 de 1996. Tres adolescentes saldrían a explorar las antiguas alcantarillas del lago Michigan. Con cámara en mano, se adentraron en una de las tuberías más grandes y después de recorrer unos 300 metros, se toparon con una criatura, petrificada. Incluso al ser tocada, la criatura no hizo nada. Los jóvenes dijeron que era humanamente aterrador, ya que el rostro de la criatura era el de un hombre de mediana edad. Después del encuentro, los militares empezarían a explorar zonas más profundas de la alcantarilla. Los militares llevaban consigo equipo de grabación, armas y explosivos, con el fin de registrar a alguna entidad que presentara el riesgo de contaminar el agua. Los militares encontraron alrededor de 15 entradas de pozos diferentes, de diferente tamaño, que conducen a sitios de más de 20 metros bajo tierra, los cuales fueron creados en la época de los 60 para aislar sustancias que podrían liberar gases tóxicos. Sin embargo, a lo largo de los años no se había acumulado más que pequeñas bacterias y moho en los túneles, los cuales no presentaban ningún riesgo. En los pozos de más de 30 metros se encontraron con un material desconocido, el cual presentaba movimientos, como si se tratase de un tejido vivo. Además de encontrar huevos imposiblemente grandes para cualquier tipo de ave o gusano que podría encontrarse ahí. Los militares decidirían enviar a un robot con cámara a los pozos más profundos, ya que los planos con los que se contaban eran ya obsoletos para seguir guiándose. Y quizás si entraban a un lugar inadecuado, podrían liberar algún gas que los matase. Las siguientes imágenes tomadas por el equipo militar representan lo que el gobierno de Chicago había temido. Dentro de los túneles del alcantarillado se encuentran criaturas insectoides, formando nidos y alimentándose de la humedad del lugar, y de otras formas que aún no se ha podido descubrir. Debido al alto riesgo biológico, se inició un plan de emergencia para catástrofes de seguridad y guerra. Se implementaron protocolos para el uso de armamento científico, con el fin de evitar que cualquier criatura se propague a la superficie. Durante las investigaciones, los militares descubrirían a estas criaturas viviendo lo más profundo de los túneles del desagüe. Sin embargo, la mayoría de los encuentros con estas fue mediante drones, aunque en algunas ocasiones el personal militar se topó frente a frente con estas extrañas criaturas. Los militares describieron estas cosas como polillas súper desarrolladas, esto debido a alguna sustancia que fue aislada en los túneles. En los túneles de la antigua Área 71 se colocaron una serie de explosivos para protegerlos de cualquier riesgo de derrumbe cerca de la superficie. Esto se hizo mediante detonaciones controladas, utilizando el compuesto 3-etzilotenil 6-carboxiloreo, creado específicamente para emergencias biológicas. Esto descompuso eficazmente el material orgánico y restringió eficientemente las ondas explosivas que podrían deshabilitar las estructuras de los túneles. Y todo podría haber terminado aquí, con el sellado de los túneles. Sin embargo, existiría un pequeño detalle. Durante el proceso de detonación,
Una de las cámaras en la salida del quinto piso subterráneo tomaría la siguiente imagen, antes de que todo explotara y se perdiera la conexión. La imagen es de una figura sombría, de alguien que caminaba lentamente en el desagüe, en dirección contraria a las explosiones. Se pensaba que se trataba de algún miembro del personal militar que habría quedado atrapado entre los pasadizos. Sin embargo, una revisión posterior a los miembros del equipo reveló que todos habían salido con vida y que nadie había estado en esa zona durante la expedición. Dos cosas lograron escapar: la criatura del túnel y la criatura humanoide del piso 5. Parte 2. Examinación. Fotografía tomada de un ejemplar de larva, 11 de diciembre de 1997. Algo está claro. Esta entidad no está viva actualmente. Podemos determinar esto porque cuando se disecciona y se somete a electricidad, en toda su estructura orgánica, no muestra signos de respuesta refleja. Al menos, todos los seres vivos en este planeta exhiben este tipo de reacción. No voy a profundizar en la discusión extraterrestre. Aún quedan muchas cosas por descartar. Esto es lo primero que puedo confirmar. Podemos decir, sin embargo, que parece ser un capullo del que hace pocos días surgió una criatura de al menos 2 metros de largo, o incluso más grande. Este recipiente biológico es muy maleable y expandible. Es extraño cómo hay numerosos ejemplares muy pequeños con espinas en su interior. En nuestra experiencia como biólogos, no entendemos estas estructuras que deberían estar en el exterior como método de defensa. Es como si este capullo estuviera tratando de mantener firmemente en su lugar todo lo que está creciendo dentro de él. Fotografía tomada de los restos del material larvario, 26 de diciembre de 1997. Solo unas semanas después del examen inicial del material, notamos que el capullo comenzó a derretirse, lentamente e imperceptiblemente, hasta que un día comenzó a hervir y transformarse en una masa muy caliente, amarillenta, que se consumía a sí misma. No se pudo determinar la causa, y se desconoce si entró en contacto con alguna sustancia más allá del acero de los instrumentos quirúrgicos. Es posible que la sequedad extrema o incluso la luz de la superficie hayan provocado la reacción. Sin embargo, a pesar del calor de la masa, la mesa del metal y los instrumentos no sufrieron daños. Último minuto. Ricardo Castellón y Portonero, médico cirujano de 42 años, quien ha estado en el ojo del huracán desde agosto, ha sido finalmente detenido por la policía de Andalucía hoy 19 de septiembre. Los cargos que pesan sobre este médico son de suma gravedad. Se le imputa negligencia médica, faltas graves gravísimas al Código Sanitario, posesión de arsenal de guerra y la participación directa en 8 procedimientos quirúrgicos indebidos. Las primeras acusaciones sacudieron a la comunidad médica, dejando a todos perplejos y preocupados por la seguridad de los pacientes en manos de profesionales de la salud. El arresto de Castellón y Portonero ha generado un intenso debate acerca de la práctica en clínicas particulares. La siguiente parte de la historia es un poco complicada. Nos remontamos a la época de los 90s, en la ciudad de Andalucía, España. Una clínica privada mantenía operaciones con normalidad, hasta que se descubrió que realizaban procedimientos para curar enfermedades terminales, deformidades congénitas e incluso tratar la ceguera, la hipertensión y enfermedades musculoesqueléticas. Ricardo Castellón y Portonero, médico de 42 años, era quien hacía estos procedimientos imposibles en un hospital. El problema principal fue que muchos de sus pacientes comenzaron a quejarse de muchos procedimientos fallidos, que supuestamente debían ayudarles. Yo no sé lo que me hizo ese hombre. A mí el doctor de toda la vida me dijo que tenía un tumor en la cabeza. Algo imposible de operar y de tratar.
las esperanzas eran mínimas. Así que mi Paquita, mi sobrina, me llevó a este doctor que atendía en el centro de Sevilla. Él me prometió curarme. Yo al comienzo no le creí nada, pero era eso o simplemente despedirme de la vida. A las semanas después de la operación, el doctor Ricardo me dijo que estaba en perfecto estado, que el tumor se había ido. Incluso me mostró unas radiografías. Ahí sí que le creí. El problema fue que, 6 meses después, comencé a perder la sensibilidad en mis pies. Luego las piernas, hasta que no pude caminar más. Al año no podía mover mi cuerpo desde el cuello hacia abajo. Cuando decidí volver a los doctores del hospital, estaban tremendamente sorprendidos porque el tumor efectivamente había desaparecido, pero encontraron algo inexplicable en mi cuello, junto a mi médula espinal. Era un parásito, no recuerdo el nombre, es algo complicado. Me dijeron que eso se estaba alimentando de mi médula y mi columna por su cuerpo. Y esa cosa era la que había eliminado mi tumor, comiéndoselo y creciendo gracias a eso. Intentaron preparar una cirugía de emergencia cuando se enteraron, pero era demasiado arriesgado. En este momento estamos esperando a un médico alemán que puede abordar este caso en un par de meses más. Estuve muy mal durante unas 2 o 3 semanas. Mi estómago me dolía mucho, aunque siempre he tenido problemas digestivos desde pequeña. Una amiga me recomendó a este tipo, porque le había realizado un procedimiento estético muy bueno y como él es médico, podría ayudarme a un buen precio. Al examinarme y hacerme algunas pruebas, fue tajante en decirme que tenía una severa disfunción a nivel del intestino delgado. La mucosa interna estaba siendo poco efectiva para eliminar ciertos componentes de mi alimentación, así que me recomendó una intervención altamente invasiva con el fin de implantarme unos gusanos, de las que aseguraba regenerarían parte de mis intestinos. Ahí comenzó mi infierno. Al primer mes iba todo perfecto, pero noté que no estaba ganando peso a pesar de comer más de lo habitual. El doctor Ricardo me había dicho que eso era normal, que no me preocupara. Ya al segundo mes comencé a desmayarme en todos lados, y a vomitar mucho, estaba casi anémica. Sentí un bulto entre el abdomen y el cuello muy ligero, que con los días empezó a crecer, hasta que ya no resistí más. Me dieron horribles punzadas en el pecho y mi condición de salud era horrible. Me llevaron de urgencia al hospital, donde me realizaron un escaneo con rayos X y encontraron esta asquerosidad dentro de mí. Tuvieron que realizarme una cirugía de urgencia. Me encontraron una enorme larva de casi 15 centímetros de largo rodeando mi corazón y fusionándose con parte de mi pulmón derecho. Tardé 1 año en lograr la primera etapa de mi rehabilitación. Ese médico está loco. Al iniciarse las investigaciones, se revelaron las extrañas prácticas que realizaba este doctor. Cuando el médico fue arrestado por las autoridades españolas, encontraron un registro médico de pacientes, el registro de la clínica en estado funcional, además de documentos financieros. Sin embargo, esto no es lo que realmente importa, sino lo que la policía encontraría en la oficina del médico. Estas criaturas, similares a arañas, larvas y polillas, eran los experimentos del doctor, los cuales eran usados en los pacientes como si fuesen conejillos de indias. Ahora trataremos de resumir lo más posible el interrogatorio del doctor, el cual mencionaría que todo inició con la Hermandad Médica de Málaga. Durante su pasantía, él sería seleccionado por un doctor, del cual desconocemos su nombre, para unirse a esta hermandad, gracias a que este tenía muy buenas notas y un gran interés en el área de enfermedades infecciosas. Menciona que cuando se unió, se le enseñaron varias técnicas médicas, las cuales no puede revelar, ya que causaría graves consecuencias. Mencionaría además
que él entregó su propia vida al entrar a la hermandad por la causa y ascendió de rango en tan solo unos pocos meses, mencionando que se le fue otorgado el ser el recipiente para contener la verdad. Ricardo mencionaría que al convertirse en el recipiente de la verdad, también se convirtió en el primer hijo de Morog, y con esto traería la verdad al mundo. Además, Ricardo menciona algo sobre el gran otro, y que todos deberíamos de formar parte de su ser, junto a declararse culpable de implantar a esas criaturas en sus pacientes, con el fin de que obtengan su verdadera forma, debido a que el cuerpo humano decae y muere con el tiempo. En cambio, si los humanos se unieran a Morog, trascenderían al universo. Al ser examinado, se le encontraron tatuajes de una polilla en la espalda, además de que se encontrarían estos dibujos en sus cuadernos de notas. Yo siempre voy a una tienda cercana al lugar en el que vivo. Solo vengo aquí a comprar mis cigarrillos, pero a veces me suelo encontrar con un viejo tacaño llamado Tom, el cual siempre se está quejando hasta de las ofertas, y para su mala suerte, un chico llamado Ryan era quien tenía que atender las quejas de ese anciano gruñón. Uno de los días que decidí venir, no logré encontrar los cigarrillos que buscaba, así que le pregunté a Ryan si aún no habían surtido los cigarrillos. Pero noté algo extraño en él. Tenía los labios resecos y estaba algo pálido, además de muy distraído. Yo le ofrecí llamar a emergencias para que lo llevaran a un hospital cercano. Sin embargo, él se negó a que lo hiciera y me pidió que no lo llevara a un hospital por nada del mundo. A la mañana siguiente le conté a mi esposo que tuve un sueño muy extraño y gracioso. Soñé que ese viejo cascarrabias llamado Tom era una especie de mosca. Durante mi día pasé por la tienda y Ryan parecía haber mejorado, como si nada le hubiera pasado, aunque noté un punto bajo su axila, a lo que él me comentó que era parte de su alergia y por eso se veía tan enfermo cuando lo vi ayer. Esa misma noche alguien llamó desesperadamente a mi puerta. Era la señora Clark. Me dijo que algo muy extraño estaba pasando en la tienda que siempre visito. Ella, ya muy asustada, me pidió que la acompañara para saber qué estaba ocurriendo. Cuando llegamos, vimos que había policías, bomberos y ambulancias. Cuando decidí acercarme, pude ver cómo ese anciano Tom, con la cara ensangrentada, salía de la tienda. Al observar el interior pude ver el cuerpo de un chico, demacrado, sentado junto a la caja registradora y con la cara destrozada desde la nariz hasta la frente. Los policías le ordenaron al viejo que no diera un paso más o le iban a disparar. Pero en ese momento, la cara del viejo explotó, para horror de los propios policías, cayendo en un charco de pus negra que se iba esparciendo por el piso. Pero eso no fue todo. De su cuerpo brotaron un par de alas, tan grandes como su propio cuerpo, las cuales se llevaron el cuerpo del hombre. Parte final. La desaparición del pueblo de Telaschuno. A finales de diciembre, el poblado fue víctima de una llegada en gran escala de estos insectos. Todo parecía transcurrir de forma normal, hasta que las crías que habían quedado en los techos empezaron a crecer de forma desproporcionada en menos de una semana. Los pobladores intentaron exterminar a las criaturas, pero ya era demasiado tarde. Las criaturas derribaron muchas casas debido a su peso, y el uso de los químicos que usaban para erradicarlas empezó a afectar a los propios pobladores, teniendo que abandonar el pueblo. Con el tiempo, varias organizaciones ecologistas y gubernamentales se interesaron en lo sucedido, por lo que se organizaron expediciones a lo largo de toda la cordillera de Perú y Chile, acompañados por militares y gente local. Durante la exploración, la cual duraría varios meses, se encontraron diversas entradas a cuevas que parecían jamás terminar. Dentro de estas cuevas encontrarían criaturas nunca antes vistas por la ciencia actual. Sin embargo, el descubrimiento más importante fue encontrar especies similares a las que habían arrasado al pueblo. Inside, they found a few unknown animal species,
and quite peculiar biome is hidden among the gigantic mountains. However, the most striking discovery was the existence of larvae pupae, similar to those that had wiped out the town of Teleshuno, some showing signs of their own luminescence and varying sizes. Estas son fotografías de las extrañas criaturas, llamadas donguas, conviviendo con comunidades indígenas en la cordillera de los Andes, en Perú. Como pudimos ver en estos videos, en su mayoría se basan en las mutaciones que están sufriendo los insectos en el mundo. Lo más extraño es que esto no está ocurriendo en un solo lugar. Pudimos ver que en los Estados Unidos, estos insectos fueron encontrados en las alcantarillas. En España, los insectos fueron descubiertos por una secta, los cuales usaron estos insectos para que muten los cuerpos humanos. Y en Sudamérica, gracias al calor que se vive en estas zonas, los insectos están mutando en criaturas de tamaños colosales, e incluso algunas adoptan formas humanoides. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente.